¿Dónde naciste, Martín? Bueno, nací en Argentina, en Buenos Aires, en el 1973, 27 de septiembre de 1973. Allí. Pero viví toda mi infancia acá en Uruguay, en un pueblito costero a 60 kilómetros de Montevideo que se llama Atlántida, y hace 45 años de esto, un lugar que obviamente ahora es otra cosa totalmente distinta de aquellas épocas, ¿no? Donde uno iba claramente caminando al colegio, la escuela, atravesaba los montes o caminaba por la playa hasta llegar a la escuela, todas esas cosas que son inimaginables, ¿no? Hoy en día de esa libertad de poder transitar la vida con esa calma y esa frescura, ¿no? De estar libre cerca del océano, cerca del mar. ¿En la escuela te declarabas uruguayo o argentino? Bueno, no, éramos los argentinos, claramente, pero sin embargo hablábamos ya, teníamos todos los modismos uruguayos, ya habíamos incorporado el ta, el tú, así que en realidad no fue tan complicado cuando estábamos aquí en la escuela en Uruguay como cuando regresamos a la Argentina y teníamos ya todos nuestros modismos uruguayos, digamos, ahí nos decían los uruguayos. Sigamos en Atlántida, por favor. ¿Cómo era la vida para ti? ¿Cómo es la Bueno, vida para un niño? Atlántida tengo unos recuerdos muy felices. Fíjate qué interesante. Hace 45 años que yo viví ahí, ¿no? Y volví, regresé a ese lugar muchos años después, con mis hijos, con sobrinos. Y una de las cosas maravillosas que me pasó fue pararme enfrente de esa casa donde vivía con mis padres. Una casa que yo en ese momento la tenía imaginada como que era una casa muy modesta, muy chiquita, pero para un niño de 5 o 6 años esa era una casa inmensa. Y pude tomar perspectiva de enfrente, algo maravilloso. Y esto es lo importante de poder volver a los orígenes, volver al hogar ese de la infancia, cómo te permite mirar en perspectiva cuál era tu vida en ese momento y cuál es ahora. Y nada de eso que había ahí significaba que sea yo, esa era parte de mi vida, pero yo ya no era ese, ni esa casa era mi casa, y había pasado mucho tiempo, y si bien habían sido tiempos muy felices, yo ya no era ese niño que se había criado ahí, habían pasado muchas cosas. Sí, pero me lleva a hacer un paréntesis en esta entrevista y anotar esto al costado, en un margen al costado para cuando sigamos conversando. Para quien tú sos hoy en día, ¿qué tan importante es la perspectiva? ¿Qué tan importante es ver las cosas como las ves de esa manera? Para mí fue entender que esa parte de la infancia, con las cosas maravillosas, esos recuerdos felices, como te contaba, de poder ir a la escuela y salir de la escuela e ir a la playa y la vida conectada con el verde, me ha permitido, creo que esa ha sido la enseñanza significativa más importante de mi vida, que ha tenido que ver con vivir cerca de la naturaleza. La naturaleza, el mar, los árboles, los bosques, a mí me conectan con un lado muy creativo que evidentemente viene de ese niño de 4, 5, 6 años que vivía trepado en los árboles, mirando y esperando a ver si veía, porque yo tenía enfrente de mi casa un monte muy grande donde había pinos, y yo tenía esa costumbre de treparme, era el terrible, el Daniel el terrible en mi familia. Mi madre tenía dos problemas conmigo, uno que yo vivía trepado arriba de los árboles y después que no me encontraba por ningún lado. Y yo me trepaba a ese árbol porque de ese árbol yo podía ver más o menos a 300, 400 metros si venía mi padre cuando él venía de trabajar. Yo siempre lo esperaba trepado arriba de ese árbol, una cosa maravillosa. ¿Tu padre venía siempre a la misma hora? ¿Tu padre qué tipo de trabajo tenía? Porque una cosa es esperar al padre o esperar a la madre siguiendo una rutina. Otra cosa es subirse a un árbol Exactamente. para ver venir al padre, ¿no? Eso ha sido significativo, ese árbol. Luego, de hecho, yo representé un poco esa historia cuando escribí mi novela La Casa de la Toscana, que me invitó a hacer un trabajo de insight muy profundo del vínculo que yo tenía con este padre. Mi padre trabajaba con mi abuelo en una fábrica en Montevideo y como sucede muchas veces en las familias, la fábrica no funcionó, se cerró y mi padre se vio obligado, con 4 hijos, una familia y todo un sistema familiar armado, tener que reinventarse, tener que ir a la vida a buscar, a ganarse la vida. Y recuerdo que fueron
épocas para la economía familiar muy complicadas en ese momento. Yo era muy chico, pero las percibía, las sentía. Fíjate qué interesante. Mi padre se embarca en la marina mercante. En ese momento alguien le aconsejó empezar a navegar. En ese momento se pagaba bien, era un sueldo seguro. Pero lo que tenía que resignar él era esta idea de que hacían esas jornadas de 60 días embarcados, 15, 10 días desembarcados. Con lo cual nosotros teníamos un padre que, si bien nuestros padres estaban juntos y se amaban, teníamos como padres separados, porque a mi padre lo veíamos cada 2 meses, ¿no? Y fue como muy profundo para nosotros familiarmente atravesar esa situación, encontrarme con un padre que de repente estaba muy presente y de golpe no estaba cuando lo necesitábamos, ¿no? Él estaba, pero no estaba físicamente. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos 4. 4 hermanos. Sí. Y mamá. Y mi madre, exactamente. Yo creo que las cosas que uno va viviendo en la vida, en lo que tiene que ver obviamente con lo familiar, y no estoy descubriendo la pólvora con esto, Martín, nos van programando, nos van enseñando, y de una rutina X que vivirían tus padres en un momento dado, donde tu padre iba a trabajar y volvía todos los días, se pasa a una situación de una cierta, y lo voy a entrecomillar, inseguridad. Correcto. Falta un componente de la familia, y que en aquella época era un componente de seguridad, no solamente en lo económico, también en lo espiritual, en lo físico y en toda la lista que vos quieras armar de esto. ¿Cómo templa a tu madre esto? ¿Cómo son testigos ustedes de esta templanza de tu madre y cómo influyen ustedes también, ¿no? Todo se toca. Sí, absolutamente. Yo siempre pienso, cuando uno lo ve en perspectiva, lo difícil que debe haber sido para una mujer en ese momento muy joven, con 4 niños, en un lugar, como decíamos antes, donde todavía, que no es la ciudad que soy, era un lugar donde en invierno no había muy poca gente, muy pocos habitantes. Y recuerdo algo muy interesante, porque había tormentas muy fuertes. Los que vivimos cerca del mar sabemos que muchas veces con las tormentas, sobre todo aquí en la costa atlántica uruguaya, son muy fuertes, son feroces. Y siempre tenía esta sensación y este miedo a veces de la inseguridad que recién mencionabas respecto a todo lo que tiene que ver con el estar supuestamente solos o desprotegidos, sin esa imagen de ese padre, ¿verdad? Pero incluso hablando siempre con él, años posteriores, él contaba como muchas veces cuando el barco amarraba en las afueras del puerto de Montevideo, él veía las luces a lo lejos y pensaba, ahí están mis hijos, está mi familia, y no podía bajar, ¿no? Entonces, qué fuerte me imagino en ese momento cuando uno empieza a comprender con los años todas esas situaciones de mucha angustia que se pueden haber vivido en la familia, que claramente mi madre no nos lo reflejaba, pero años después hemos comprendido actitudes y situaciones que han sido maravillosas. Sí, pero también hay otra cosa que uno piensa, ¿no? Me voy a una tormenta, me voy a una tormenta y me voy a la costa y me voy a tu padre embarcado. Más allá de que uno le puede llegar a poner, creo que nosotros siempre tendemos a pensar en papá, pero creo que a mamá también le cabe ese componente de superpoder. Todo lo pueden, estamos protegidos mientras estamos con mamá, con papá, y si estamos con los dos mejor. Pero ¿quién protege a papá? Tal cual. Cuando está la tormenta. Bueno, ese es un punto muy interesante que me ha tocado revisarlo muchísimo, porque él ha sido un referente muy fuerte para nuestra familia, un hombre muy fuerte, con una salud muy fuerte y un tipo que se ha reinventado en su vida montones de veces y siempre con la capacidad de poder lograr ser un tipo exitoso. Pero fíjate qué interesante, porque cuando él logra, a partir de esa cuestión elocuente que él tenía de moverse siempre para sus objetivos, ir hacia sus metas, lograr instalarse, estar mejor económicamente, armar incluso su propio negocio relacionado con el rubro donde él se había desarrollado como profesional en la marina mercante, aparece algo interesante, aparece una enfermedad en la vida de mi padre, una enfermedad que lo tomó muy joven, a los 50 años, él se enferma de cáncer. Y fueron momentos muy difíciles, porque una persona piensa y dice, bueno, un tipo que ha tenido muchas idas y venidas, avatares en su vida, ¿qué actitud va a tomar frente a esta enfermedad? Y fue una enfermedad que lo tomó muy joven
y duró así todo 10, 12 años de enfermedad. Él desestimó todo lo que era la parte de sintomatológica que él tenía. Y claro, cuando fue al médico, ya la enfermedad estaba muy avanzada, tratamiento mediante, operación, etcétera, etcétera. La vida le regaló 12 años más de vida, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y digo, qué interesante, porque en la historia mía familiar, tanto mi abuelo como mi bisabuelo, o sea, el padre de mi padre y el abuelo de mi padre, también tuvieron enfermedades que terminaron con sus vidas muy jóvenes. Entonces, digo, qué interesante esto de cómo, de una manera u otra, se va transmitiendo de generación en generación un tema que es fundamental, Cairo, que es este tema de decir, wow, ¿cómo pudo haber desestimado toda una sintomatología? Claro, en esa idea claramente de no caer nuevamente en ninguna situación económica, él se olvidó de algo fundamental, que era de su propia salud. Sí, y hay un tema de autosuficiencia, Sí, Martín, ¿no? correcto. Porque tú hablas de un hombre con una especie, un seductor del éxito, de alguna manera, porque el reinventarse y que te vaya bien no es para cualquiera. ¿Cuánta gente se ha reinventado Sí, en la correcto. vida y no lo ha logrado? Correcto. O peor todavía, no han logrado reinventarse. Es verdad. Él, sin embargo, se ha reinventado de una manera increíble en ese momento. Cuando él se enfermó, para mí fue como muy fuerte, marcó un antes y un después. Yo ya tenía 18, 19, 20 años y empecé a comprender y a mirar la vida desde otro lugar. Yo en ese momento recuerdo que estudiaba medicina. Yo estudié 3 años de medicina. Perdóname que te interrumpa, pero medicina arranca por un tema vocacional tuyo, porque a veces, cuando nosotros tenemos una persona enferma en nuestra familia y tenemos ese apego que vos me venís demostrando en esta conversación, es una manera de, tarde pero bien, decir, bueno, yo voy a salvar al padre de otros, ¿no? Fíjate qué interesante. En mi radar, en mi mente, en mi cabeza, desde muy chico, pero desde que tengo uso de razón, yo contaba en mi casa que iba a ser médico, que quería salvar y sanar a la gente. Y por supuesto, esto fue alimentado en mi infancia. En mi familia no hay ningún médico, o sea, hay de todas las otras profesiones, pero ningún médico. Y yo ya desde muy chico tenía esa sensibilidad por ayudar a curar a los otros. Y fue como muy interesante, porque una enseñanza significativa que tuve es entender que muchas veces en nuestro radar, con esta historia familiar, con esto que ha sido apoyado desde muy chico, yo no tenía otra opción en mi cabeza, es decir, no se me había cruzado en mi cabeza bajo ningún tipo de vista esta idea de poder hacer otra cosa que no sea ser médico. Y recuerdo que terminé el colegio y me tiré de cabeza a estudiar medicina y ya cuando estaba en segundo o tercer año de la carrera, ahí es donde aparece la enfermedad de mi padre y fue como muy difícil porque ahí yo comprendí que la medicina no cura, acompaña los procesos de la enfermedad. Entonces, como sucede cuando uno está transitando una idea donde vos tenés un objetivo muy claro en la vida y que está fantásticamente bien comprometerse con los objetivos que uno tiene, obviamente aparecen situaciones en el medio, aparecen cruces de camino, bifurcaciones, situaciones que te desvían de tu camino, ¿no? Y entonces esto a mí me obligó de una manera u otra a pensar que yo no estaba tan a gusto con esta idea que toda mi vida había armado y había construido de creer que mi manera de ayudar tenía que ver con ayudar sanar desde la medicina. Bueno, te iba a preguntar, porque muchas veces nosotros cuando tenemos una vocación desde chicos, la hacemos visible también cuando somos chicos, y quizás tú has tenido pacientes, entre comillas, antes de ser estudiante de medicina, que pudo haber sido la espiritualidad o el bienestar de tu madre, sin la presencia de tu padre o alguno de tus hermanos, porque vos bien lo decís, no es ir a examinar a una persona y darle una medicina. Tú ya entendías que la medicina era una forma de acompañamiento también, y quizás por ahí venía la vamos a entrecomillar, tu vocación, porque después tu vocación apareció realmente. Sí, correcto, es verdad. Vos sabés que me hiciste recordar con esto que me traes un momento muy especial de la enfermedad de mi padre, porque mi madre, en su cuestión elocuente y orgullosa de contar que tenía un hijo que estudiaba medicina,
cuando lo operan a mi padre, le cuenta al médico que yo era un estudiante de tercer año de medicina. Y nunca voy a olvidarme que este médico me invita, mi padre ya estaba operado, había salido de la terapia, como sucede en estas operaciones tan grandes, y él me dijo, ¿querés ayudarme a curar a tu padre? Y por primera vez me encontré con una situación muy profunda que, por supuesto, le dije que sí, entré con él y lo encontré a mi padre por primera vez, ver a tu padre desnudo, ¿no? Con una cicatriz, una herida, ¿no? Con toda la panza operada. Y fíjate qué interesante, porque para que cicatricen mejor las heridas, los cirujanos, es una técnica que se usa, fíjate qué es lo que colocan sobre la herida, colocan azúcar, porque el azúcar ayuda a que todos los tejidos se regeneren más rápidamente. Entonces yo estaba allí viendo a ese tipo, a ese hombre era un toro, que era fuertísimo, totalmente vulnerable, y comprendí en ese momento que yo no quería trabajar desde la enfermedad. Empecé a entender que mi vocación pasaba por otro lado y que tenía que ver con ayudar desde otro lugar. Esto, por supuesto, lo entendí mucho tiempo después de haber pasado por situaciones de mucho enojo y fastidio, ¿no? Sí, vos sabés que yo me atrevo a decir que ese médico tuvo una pésima idea, pero resultó ser una muy buena idea para Sí. vos. Es increíble como de algo tan malo como fue la idea que te plantea este hombre, porque yo no tengo conocimientos de medicina, pero como dicen por ahí, he visto muchas series, ¿no? Y siempre le prohíben al médico actuar sobre un familiar, por ejemplo. Y capaz que en esa muy mala idea que tuvo el médico fue donde nace tu verdadera vocación. Sin querer, este hombre te abrió una ventana, ¿no? Yo siempre digo que fue muy interesante porque eso ya venía claramente gestándose, esta idea si realmente mi vocación era seguir con la medicina o no, pero esto ha marcado un antes y un después en mi vida, esta idea de decir, quiero trabajar desde la enfermedad, quiero curar desde este lugar o quiero acompañar desde otro lugar, este lugar que para mí era más familiar, que yo ya desde muy chico siempre tenía esta idea de vocación de escuchar a los otros, de acompañarlos, siempre me había convertido un poco en el salvador de todo el mundo, siempre tenía como ese rol que años después lo trabajé, lo estudié y me di cuenta que tampoco tenía que ponerme siempre en ese rol de salvar a todo el mundo, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante, porque esto me invita a pensar algo que también es muy, muy, muy importante para mi vida personal y que impactó en mi vida profesional. Mi apellido es vasco, es de origen vasco. Virasoro en vasco significa camino a la heredad o vuelta al origen, por decirlo de alguna manera. Esto me invitó y marcó algo muy, pero muy importante una vez que mi padre murió, una vez que partió después de 10 años de enfermedad. Esto me llevó a mí a revisar y a volver a mis orígenes, ¿no? Después de haber pasado un poco por estos enojos, esa elaboración, de decir cómo puede ser que un tipo tan fuerte que se había reinventado haya descuidado su salud, ¿no? Estas cuestiones que uno a veces pone desde el ego y desde el egoísmo y decir, qué lástima aquel que en el momento en que tenía una mujer, ya tenía nietos en ese momento, había logrado todo lo que él necesitaba, esa estabilidad económica, se murió. Entonces ahí empecé a entender la importancia del tiempo y esto lo asocié con esta idea que mi apellido mismo me invitó a pensar, la vuelta al origen. El origen nos invita a pensar muchas cosas. Yo recién te compartía que mi abuelo y mi bisabuelo tuvieron la misma enfermedad. Entonces, esta vuelta del origen te permite dos cosas y me permitió, te diría, una de mis primeras enseñanzas significativas en mi profesión, que tuvo que ver con esta idea de que cuando vos nacés, sos la continuidad de tu sistema familiar, pero también sos original, sos un nuevo comienzo, un nuevo origen. Y esto nos invita a dos cosas que son fundamentales, a poder pensar y reflexionar y entender que uno puede cambiar las cosas como se vienen dando, pero principalmente tenemos la gran posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos. No, y la posibilidad que tuviste tú de elegir, ¿no? Porque Correcto. tú hablas, y bueno, y es admirable, yo sin haber conocido a tu padre, es admirable lo que el hombre ha hecho
más que nada por el bien de su familia. Tú hablaste de reinventarse, Tal cual. pero reinventarse no quiere decir necesariamente hacer lo que a uno le gusta, lo que uno realmente quiere, lo que uno tiene que hacer, que es muy diferente. Exactamente. Y sin embargo, tú elegiste. Uno tiene que aprender desde mi punto de vista, y esto lo comprendí con los años, con la profesión, escuchando muchos pacientes, mucha gente que venía a mis consultas con estas temáticas, que uno tiene que aprender a mirar las señales, a aceptar las señales que nosotros tenemos, esos giros que tenemos en la vida y que habitualmente no estamos acostumbrados a prestarle atención. Yo suelo decir que son como las emociones. Este tipo de señales son como flores que se van abriendo adelante nuestro y nos van marcando el camino. Tenemos que empezar a estar un poco más atentos a este tipo de cosas, porque yo siempre digo que comprometerse con las metas es muy bueno, pero cuando vos estás recorriendo tu camino, centrado solamente en un objetivo y no en recorrer ese camino, e incluso te diré más, disfrutar ese proceso, cuando vienen estos cambios de sentido, cuando vienen estos giros inesperados, puede ser muy frustrante si vos no estás preparado para esto. Y esto ha sido, te diría que el leitmotiv de todos mis libros, todo lo que he escrito años posteriores, ¿no? Y de mi teoría y de mi método, es decir, aprender a estar atento a las señales que nos presenta la vida en el momento que nos las está presentando, porque la enseñanza más importante que me dejó la experiencia con mi padre fue que es mejor prevenir que curar. Cuando hablas de tu teoría y cuando hablas de tu método, quien nos está mirando en este momento puede pensar que un día venías caminando por acá, por esta calle, y te cayó la teoría y el método, y sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar todo el tiempo de introspección, sobre todo, que se necesita, porque esto es una teoría muy personal. Yo creo que cuando uno ayuda a los demás, desde el campo que sea, desde la disciplina que sea, primero se tiene que ayudar a sí mismo. Correcto. Y lo peor de todo esto es que uno no es la vara de medida de todos los demás tampoco. Cada uno tiene su impronta y hay que abrirse. Y creo que para eso se necesita, para empezar, más allá de cualquier conocimiento adquirido o innato en uno, humildad. Absolutamente, coincido contigo en todo lo que estás diciendo. Lo primero que uno tiene que entender, o por lo menos lo que yo entendí desde mi experiencia, que es la única autoridad que me permite hablar, como digo siempre, es esta idea de que, y es maravilloso pensarlo, porque cuando uno ayuda a otros, se está ayudando siempre a uno mismo. Es decir, y te diría que no sé si uno ayuda, uno acompaña a los demás, uno los acompaña en su proceso con una mirada más compasiva, con una mirada de lo más difícil que tenemos en estos procesos de acompañar a otros, es entender y respetar que ese proceso no es nuestro, es el proceso del otro. Esto me ha desencadenado a mí meterme de lleno en lo que significa ser una persona compasiva, tener una mirada compasiva sobre el otro. Mirá, te lo voy a contar en un cuentito que hace muchos años me lo contó a mí un maestro que tuve muy interesante. Él me contó algo para explicarme bien lo que significaba la compasión. Cuenta la historia que en la Biblia había un tal Job, un tipo que había hecho las cosas no tan bien y que Dios se había enojado muchísimo y le había quitado todo lo que él amaba. Él había perdido a sus hijos, su familia, su trabajo. Y este Job, literal y metafóricamente, sentado sobre el estiércol de sus propias decisiones que había tomado en un momento de la vida, decidió quedarse ahí y entregarse a la vida. Y de repente se acercan tres amigos que venían a consolarlo, a acompañarlo. Yo siempre hago este chiste metafórico de contarle a los alumnos literalmente qué pasaría si esos tres amigos fueran terapeutas, ¿no? ¿Se bancarían el dolor de este tal Job o no? La compasión es eso, es las personas que pueden quedarse sentadas, como se quedaron estos amigos, 8 días a una distancia óptima, sin omitir sentido y sonido de nada de lo que la persona estaba sintiendo y sufriendo. Es poder sostener el sufrimiento del otro sin intervenir. Y si así orgánicamente llegara a existir la posibilidad de intervenir en algo, uno acerca apenas
el dedo meñique como para decir, acá estoy. Pero ese es el gran desafío de la compasión, poder acompañar a alguien en ese sufrimiento, soportar vos lo que te pasa a vos con lo que le está transitando y pasando el otro en su propio proceso. Y eso es lo más difícil que tenemos los seres humanos que aprender, y una de las enseñanzas significativas que nos cuesta mucho más incorporar es aprender a aceptar el proceso del otro. ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué es lo que pasa? Porque en todos estos procesos siempre nos encontramos con escollos. Sí, Son escollos abstractos, lamentablemente, pero que se hacen muy sólidos cuando los tenemos que enfrentar y tienen que ver con la condición humana. correcto. El orgullo, Mm. la falta de empatía, eh, una sordera que cada vez se viene agravando más entre las personas. Hemos perdido, creo, no sé si alguna vez lo tuvo la raza humana, esa conexión micelar que tienen las formas de vida más antiguas con las que compartimos el mundo, como pueden ser los hongos, por ejemplo. Correcto. Y, y a veces es increíble y hasta a veces puede llegar a ser frustrante saber que esa conexión existe, pero que te da ocupado permanentemente, ¿no? Si vamos a la vieja telefonía. Correcto, sí, esto es así. Cuando hablamos del orgullo y de la falta de empatía, esto está siempre relacionado con el ego. Algo muy interesante, un concepto que a la gente le cuesta muchísimo entender de qué hablamos con el ego. Pero algo más profundo todavía, que está relacionado con que tenemos que aprender a desarrollar una conciencia, te diría que mucho más elevada, para poder conectar con algo que es lo que alimenta el ego, y que es la ira. Son los enojos, son las frustraciones. La ira, junto con los apegos, son los que le dan de comer al ego. Para que la gente entienda, el ego es como un músculo, es como un globo que uno lo tiene que inflar en determinadas situaciones y lo tiene que aprender a desinflar. Esto es un ejercicio que uno tiene que tener mucha conciencia. Por ejemplo, para desarrollar un trabajo, para dar una conferencia, como es mi caso, uno tiene que armar su ego para pararse adelante de toda una audiencia y poder contar todo lo que uno sabe. Pero luego, ese ego uno lo tiene que aprender a desinflar y conectar con algo que nadie puede vulnerarte ni dividirte, que es tu esencia. Lo que pasa, Martín, también es que en ese intento histórico y eterno por despersonalizarnos, le han puesto al ego en la lista de las malas palabras también. Y de alguna manera nosotros ya nacemos con un mal concepto de esa palabra, cuando en realidad el ego, como bien decís vos, es una herramienta o es una condición maravillosa. El tema es saber hacer esto que decís. Exactamente, entender que el ego, quien lo alimenta en su extremo y en esta cuestión cuando se va en desmedida, incluso en estas cuestiones que suelen decir, por ejemplo, muchas veces la gente dice, su problema es el ego, y la gente viene y te repite, mi problema es el ego, y uno no entiende, ¿sí?, a qué se están refiriendo con esto. O sea, cuando a alguien le transmite y le dices, usted tiene que trabajar su ego, y la gente viene a consulta y me dice, yo vengo con un problema de ego, pero cuando les pregunto qué es para ellos el ego, no te lo saben explicar, no tienen idea qué es el ego, ¿no? Y el ego muchas veces está relacionado negativamente porque se cree que el ego es esa máscara que uno se pone donde todo el mundo gira en torno a mí y a mis necesidades y a lo que yo quiero. Entonces de ahí deriva la palabra egocentrismo, que está muy relacionada incluso con personalidades muy egocéntricas o con personalidades muy tóxicas. Pero ahí lo que hay que trabajar de base, que es muy interesante, es la ira. Porque la ira es uno de los males que estamos viviendo hoy, o que está viviendo la peor historia que está viviendo la humanidad, que son las crisis de los estados de ánimo. Cuando tú miras esto y te das cuenta que los enojos, las iras, son los que producen las grandes problemáticas de desentendimientos comunicacionales que hay hoy socialmente, uno dice, wow, qué interesante cómo el mundo está lleno de gente enojada, de temas que no traen resueltos, de esta idea de no poder volver al origen de las situaciones y de dónde se generaron. Entonces yo siempre digo, y en mi método explico esto, y trato de explicarlo muy claramente, que cuando vos aceptás tu realidad tal cual es cuando recién está preparado para generar un cambio. El punto es cómo estás mirando tu propia realidad.
Y cuán honesto sos contigo mismo, Exactamente. porque siempre tendemos a justificarnos. Exactamente. Esto es por tal cosa, y ya no es culpa mía esto. Y sin embargo, de todo lo que nos pasa y de todo lo que somos, nosotros somos autores y culpables. A ver, y esto tú lo sabes mejor que nadie, nuestra historia también nos ha esculpido, nos ha forjado, nos ha sublimado. Pero nosotros tenemos las herramientas, y ese es tu trabajo, tenemos las herramientas para decir, bueno, yo soy esto, voy a ser mi mejor versión también, ¿no? Absolutamente. Ahí trajiste un montón de temas que están todos conectados y que son sumamente interesantes. Hablamos de la culpa, hablamos de ser personas que realmente creemos que somos esas personas y en realidad no somos en esencia quienes queremos ser. Y esto es lo que genera que en consulta, cuando uno recibe gente para trabajar en estos procesos, entender que la gente está vacía porque no se pueden conectar con su propia esencia. ¿Quiénes son en esencia? ¿Por qué? Porque venimos de situaciones heredadas, de máscaras que tenemos que armar para lo social, para lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Existe un sociólogo americano, fíjate qué interesante, que él creó algo que se llamó la teoría del espejo del yo. Charles Horton Cooley se llamaba, un sociólogo norteamericano que crea la teoría del espejo del yo. Y él decía algo que para mí es interesantísimo de comprender, aunque parezca un trabalengua. Él decía, yo no soy lo que pienso que soy. Yo no soy lo que tú piensas que yo soy. Yo soy lo que creo que tú crees que yo soy. Esto maravilloso que él quería explicar es esta idea de que nosotros forjamos nuestra personalidad, nuestra imagen para el mundo de afuera, esperando o creyendo que los demás esperan de nosotros que nosotros funcionemos de una determinada situación. Y esto, cuando uno lo revisa, fíjate que cuando a uno le pregunta a una persona en situaciones de edad avanzada, ¿no? Y le decís, ¿de qué es de lo que más te arrepentiste en tu vida? Y te suelen decir, de no haber hecho lo que realmente yo deseaba y quería hacer. Esto quiere decir que hay un montón de condimentos de base que nos condicionan a no ser quienes estamos destinados a ser. Entonces, quien se atreva a contar su propia historia, a hacerse cargo de su propia realidad, pero no la historia que nos contaron, que heredamos. Entonces, para esto hay que ser muy valiente, tomar tu propia vida y decidir, como dijimos antes, volver a tu origen, dar un paso hacia atrás, revisar cómo se vienen dando las cosas. Y como dijo Viktor Frankl, ¿sí?, este sobreviviente a los campos de concentración nazi, él dijo, cuando nosotros nos encontramos frente a una situación que no podemos cambiar, estamos frente al desafío y tenemos la oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es maravilloso. Yo soy un convencido que todas las personas tenemos la capacidad de poder generar un cambio, transformarnos. ¿Por qué digo siempre esto? Porque en mi práctica profesional he descubierto que para evolucionar y crecer en la vida tenemos dos opciones. La primera es, o reflexionás y te transformás conscientemente, o la vida te va a doler tanto, pero tanto, que a la larga vas a terminar cambiando. Y uno no puede evitar preguntarse, para tu profesión, ¿cuánto vale la calidad del tiempo? Exactamente. Eso es otro de los temas que estuve investigando y trabajando estos últimos años. Mira, vos sabés que a Buda, cuenta la historia, que le preguntaron qué era o cuál era el error más grande que habíamos cometido los seres humanos. Y Buda contestó creer que tenemos tiempo. Esto es maravilloso porque nos invita a pensar y a entender que en la vida tenemos dos cosas muy importantes, la propia vida y el tiempo. La vida nos enseña a valorar el valor del tiempo y el tiempo nos enseña a valorar el significado de la vida. Y este es un proceso difícil de hacer y de comprender, pero cuando uno lo comprende, tenés el mundo a tus pies, porque aprendés a entender y a conectarte con tu verdadera esencia, con quien estás destinado o vos querés ser,
no con lo que el mundo dice que tienes que ser. ¿Y cuál es el desafío de Martín Virasoro en todo esto, no? ¿Y por qué pasa? Tú me hablas de Buda, por ejemplo, y cuando uno ha tenido las pocas oportunidades de pellizcar algo de la filosofía budista o de la vida de Buda, son tiempos de reflexión, tiempos de concentración, tiempos de pensar. Y en realidad en la sociedad actual no tenemos esos tiempos. Entonces ahí está tu desafío. Tenemos que equiparar, equilibrar esa búsqueda, que además lleva tiempo de introspección, con la vida que tenemos que llevar al mismo tiempo, que nos tiene corriendo y cada vez más, porque cada vez estamos más conectados o desconectados, cada vez se necesita de nosotros que estemos antes en cierto lugar. La respuesta ya no puede esperar, la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces vos tenés que adaptar todo eso de tu profesión, lo que tú nos estás diciendo, a la vida actual. Exactamente, yo siempre digo lo mismo. Para entender el valor del tiempo, y esto me ha tocado atravesarlo en situaciones de consulta que me han impactado fuertemente, háganle la pregunta a una madre que un mes antes de tener a su bebé lo perdió. Hagan la pregunta del valor del tiempo a una persona, o lo que significa de una manera u otra el valor de una semana, por ejemplo, a un editor que tiene que entregar un trabajo porque si no lo desvinculan de su trabajo. O el valor de un día a una persona que vive alejada de sus afectos. O el valor de una hora a alguien que perdió un vuelo y tiene que llegar al entierro de su madre o de su padre. O el valor de un minuto de alguien que se distrajo y generó un accidente. O incluso el valor de un segundo, si vos se lo preguntás a un atleta olímpico que se ha formado toda su vida para lograr eso y quedó descalificado o descalificada. Ese es el valor del tiempo, poder ser conscientes que un segundo, medio segundo, puede cambiar toda nuestra historia y que depende de cada uno de nosotros, cómo lo tomamos. Hay algo muy interesante que siempre digo, que se lo escuché decir a un neurocirujano de Harvard, el doctor Alexander. Él era una persona agnóstica en todo sentido, poco creyente en todo lo que significaba el lado espiritual, ¿no? Él, en un viaje que hizo a Israel, regresa a Estados Unidos y había vuelto con una bacteria que lamentablemente se le alojó en el cerebro. Y él tuvo algo parecido a estas experiencias cercanas a la muerte, esta idea de ver luces, de poder interactuar con una situación como muy celestial, ¿no? Cuando él se despierta del coma, una de las cosas que contó es que él había hablado con una mujer que lo había esperado y que eso que esa mujer le transmitía, él solamente lo podía explicar así, como el amor por un hijo multiplicado por 1.000.000. Era una sensación de un estado de gracia que él no lo podía contar. Esa persona resulta que había sido una hermana que no había nacido, ¿sí? Que él no sabía que había tenido una hermana que no había nacido. Luego sus padres quedaron muy impactados por esto. Y él en su elocuencia preguntó, ¿cómo puede ser que uno sienta tanto amor y tanto estado de gracia estando aquí arriba y tengamos que volver, bajar al otro plano, a la tierra? Y le contestaron algo muy inteligente. Aquí, arriba, todo es amor, pero ustedes, allá abajo, tienen algo que se llama el libre albedrío, tienen la posibilidad de elegir. Por eso ustedes van a la tierra a entender, a crecer, a desarrollarse, pero principalmente a comprender el significado de la vida. Martín, cuán importante es conectar con lo espiritual. Es una paradoja, es contradictorio, para ser prácticos. Sí, correcto. Estamos viviendo un mundo donde la gente está muy confundida, la gente está buscando muchas cosas, uno se conecta con los medios, con la comunicación, con las redes y nos entregan todo el tiempo recetas mágicas que nos invitan a creer que esto es especie de comida rápida, ¿no? Aquí lo quiere, aquí lo tiene, y el mundo no pasa por ahí, el mundo interno, el mundo emocional.
Cuando la gente está muy confundida es donde caen en buscar maestros, terapeutas, gurúes. Y fíjate qué interesante, ¿qué es lo que hace un gurú? Conocido como lo que nosotros conocemos. Gurú en sánscrito significa gu es oscuridad, iru es despejar. Un gurú te ayuda a despejar la oscuridad. En mis métodos de trabajo y en mis procesos, como yo soy un convencido que todos tenemos la posibilidad de conectarnos y aprender a despejar nuestra propia oscuridad, es la invitación que hago constantemente en mi trabajo. Son dos cosas. La primera es ayudar a las personas a que entiendan dónde se originan estas cuestiones. Los grandes problemas de la humanidad se originan en la manera en la que pensamos. Un pensamiento no es ni más ni menos que un grupo de ideas, representaciones mentales que tenemos. Esas representaciones generan nuestras creencias. Y estas creencias son las que bajamos a nuestra vida como hábitos, los hábitos saludables o poco saludables. Pero ahí está el origen, en la manera en la que pensamos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces los seres humanos caen en esta idea de buscar maestros, gurúes, y está bien cuando uno está muy confundido en estas cuestiones. Pero cada vez confiamos menos en algo y en la ciencia más exacta, que es nuestra propia intuición, para encontrar nuestro lado espiritual. Y ahí entramos en otro gran dilema. La gente está muy confundida con lo que cree que es la espiritualidad. La espiritualidad está muy lejos de ser un dogma religioso o estar conectado con la religión. La espiritualidad es una experiencia sumamente profunda que está relacionada con sentimientos como la paz, como el amor, el asombro, pero principalmente con la interconexión que nosotros tenemos con el mundo que nos rodea. Es decir, la espiritualidad es eso, es la búsqueda de un sentido. La maneja un órgano desconocido, Martín. Exactamente. Y entonces eso la hace maravillosa. ¿Cómo te definís, Martín? ¿Qué es tu profesión? ¿Qué sos vos? Bueno, yo soy un especialista en counseling, en la consultoría psicológica. Me entrené en lo que habitualmente se llama el entrenamiento de las habilidades emocionales. Se hice una especialización en entrenamiento de habilidades emocionales. Y como me gusta decir a mí, usar esta metáfora, mi fascinación y mi gran pasión es sumergirme en acompañar en visitas guiadas al mundo interior de las personas. Y esto lo he desarrollado muchísimo como escritor y conferencista. Mi otra gran pasión es unir el mundo de las ideas con el mundo emocional y en esta última etapa con el mundo espiritual. Sí. Siempre que pensamos en las emociones, pensamos o en una felicidad plena o en una depresión totalmente anquilosante. ¿Qué es lo que pasa con el matiz? ¿Qué es lo que pasa con el medio que parecería que no se tuviera en cuenta a la hora de hablar de las emociones? Lo primero que uno tiene que entender es que es una emoción. ¿Qué es una emoción? Ya lo explicaba Freud en 1900. Las emociones son energía y tenemos que entender esto. Esto ya no es una cuestión esotérica, es una cuestión de la ciencia. Esto ya nos lo vienen enseñando hace muchos años los neurocientíficos. Es energía. Si nosotros tomamos las 5 emociones primarias o básicas, que una puede ser, hay discusiones si el amor es una emoción, pero a mí me gusta tomarlo como tal, ¿no? Es decir, el amor. El amor es esa energía que uno tiene que poner para que la gente que queremos y que amamos estén bien. El enojo, por ejemplo, es esa energía que yo tengo que poner y desplegar, sacar de mí para prepararme, ¿sí?, para ubicar a alguien que se extralimitó en su lugar. Luego de cómo sale esa energía, es otra charla esta, ¿sí? Es decir, cómo gestionamos nuestra emocionalidad. Pero fíjate qué interesante, el miedo. El miedo es una energía que nos prepara para defendernos o para la huida. Cuando una persona tiene miedo o se prepara para defenderse, no hay mejor defensa que un buen ataque, dice el refrán, o para la huida. Cómo gestionamos el miedo es lo que nos va a dar salud o enfermedad. Y fíjate qué interesante, la tristeza. La tristeza es la única de las emociones que en su etapa inicial la energía se repliega, nos invita a entrar adentro nuestro. Y ahí es donde la gente confunde esta idea de decir,
el tiempo todo lo arregla, el tiempo todo lo acomoda. En realidad no es que el tiempo acomoda las cosas, es qué es lo que haces vos en ese tiempo reflexionando con esto que te está invitando esta tristeza a pensar. La tristeza hay que abrazarla, hay que entenderla, porque nos viene a enseñar algo maravilloso, que es que vienes cargando hace muchos años en tus hombros cosas que tienes que sanar. Entonces, esa energía luego sale, una vez que uno lo elabora, en una manera creativa, en una manera donde yo puedo sublimar, puedo sacar esa energía y ponerla en cosas que sean productivas para mí y para otros. Y por el otro lado, tenemos la felicidad. Que la felicidad dista mucho de lo que la gente también cree. La gente cree que nosotros necesitamos determinadas cosas para ser felices. Yo a eso lo denomino las necesititis. Es decir, sabes que en medicina, yo aprendí cuando estudié medicina, que todo lo que se inflama o se agranda, todo lo que termina en itis es inflamación. Apendicitis, gastritis, todo lo que termina en itis es inflamación. En el mundo emocional sucede lo mismo. Yo les digo las necesititis. Es la creencia errónea de creer que necesitamos determinadas cosas para ser felices. Y cuando eso no ocurre, porque no siempre las cosas se presentan tal cual nosotros queremos y deseamos, ahí aparece otro estadio más profundo, que son las terribilitis, digo siempre. Es esta idea donde todo es terrible porque yo creo que si no tengo eso, no tengo esa persona o no tengo eso material, no puedo ser feliz. Y no terminamos de comprender los seres humanos que la felicidad es una actitud. La felicidad sería la decisión de ofrecerle al mundo nuestra propia transformación. Yo siento que en esta conversación estamos transitando o estamos de alguna manera destacando palabras o situaciones que por lo general nos han adoctrinado como que son malas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el individualismo en todo esto? ¿Cuánto valor tiene el individualismo? Es bien entendido, como bien hablaste del ego, como acabas de hablar del enojo, como acabas de hablar de la tristeza, ¿no? Hay una serie de estantes en esta gran biblioteca que es el alma, el pensamiento de las personas, donde parece que hay libros que tienen títulos en el lomo que nosotros los ponemos en el lugar de los que, sin embargo, son de los que más leemos también muchas veces. Exactamente, es verdad, es verdad. Esto del individualismo es algo muy interesante y está relacionado con algo que por lo general, o el egocentrismo, o esta cosa individual, o la gente tóxica, todos los sinónimos que hay alrededor de ser una persona individual, individualista, o estas cuestiones que te suelen decir, te tienes que alejar de la gente tóxica y hacer la tuya y ser un poco egoísta. Eso también es sano cuando uno tiene la suficiente conciencia desde qué lugar lo está haciendo. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que entender en este punto? Todos estamos hechos de luces y sombras, absolutamente todos. Todos venimos de un sistema de origen más o menos abusivo, entendiendo la situación abusiva o la palabra abuso como el abuso físico, emocional, sexual, económico, todo tipo de abusos. Todos en mayor o menor medida hemos pasado y venimos de sistemas que han alimentado incluso nuestras zonas más erróneas, nuestras zonas más oscuras. Conocer al dedillo y al detalle este lado, esta cara de la misma moneda, es sumamente importante porque nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Y por más que vengan y te quieran dividir, te quieran fragmentar, vos siempre podés conectar con algo que nadie va a poder cambiarte, que es tu esencia. Los seres humanos tenemos dos tipos de energía, una energía destructiva y una energía constructiva. Cada uno decide qué hace con estas dos energías, pero tenemos algo nodal que es muy importante. La situación nodal del ser humano está relacionado en amar y ser amados. ¿Qué sucede cuando las personas no podemos conectar con el amor o nos conectamos erróneamente con personas que nos hacen daño? Y entonces lo que sucede es que a las personas les cuesta muchísimo, muchísimo poder conectarse con su propia individualidad, con quiénes soy, con quién soy. Yo soy y no necesariamente tengo que ser y que vos me complementás.
Es decir, si yo no entiendo que yo soy una persona completa, siempre voy a estar esperando que venga alguien a completarme. Esa es la base de un apego seguro. Y donde hay apego siempre hay sufrimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es conocer muy bien cuál es nuestro lado oscuro, ese lado que queremos tener calmado. Pero para poder entenderlo tenemos que revisar toda nuestra historia, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cómo he llegado a pensar y a sentir esto que siento. El otro día hablaba con una persona que vino a consulta y ella me decía, yo siento que mi sistema familiar todo el tiempo me provoca, que está sacando un lado muy oscuro y muy salvaje mío. Y yo le dije, vos tenés dos opciones, puedes utilizar esa energía conociendo este lado que estás elaborando para construir o para destruir. Y esto está relacionado con tu individualidad, con quién sos como ser humano y como persona. Es decir, todos sabemos jugar el juego de los rings cuando nos invitan al ring, pero uno decide, tiene libre albedrío por dónde y dónde quiere gastar y poner su energía. ¿Qué pasa con los mandatos, Martín? Claro. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con los mandatos? Porque si yo un día decido formar una familia, se supone que según el mandato yo tengo que llegar con esa familia hasta las últimas consecuencias. Exactamente. No puedo un día hacer mi valija, tomarme un bondi y mandarme mudar, porque el mandato no me lo permite. Exactamente. Y quizás, solo quizás, esa es la mejor decisión que yo puedo tomar, no solamente para mí, sino también para mi familia. Muchas veces sucede algo que es muy interesante, que es lo mejor que a veces podemos hacer en situaciones donde estamos atravesando y que estamos incluso lastimando, ¿no? Y yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es irnos a tiempo de situaciones, de vínculos, de relaciones, que en realidad lo único que estén sacando es nuestra ira, es nuestro enojo, nuestro lado oscuro. Por eso es muy importante entender que uno tiene que trabajar esta parte nuestra, porque si tú no la tienes trabajada y no hay una aceptación de la realidad tal cual la estás viendo, es muy difícil que haya un cambio. Entonces es muy importante tener esta idea de que tenemos que aprender a mirar la vida desde otro lugar. Para lograr esto tenemos que aprender a cambiar nuestros paradigmas, tenemos que aprender a cambiar la manera en la que pensamos. Y esto no es tarea fácil, por supuesto que comienza con todo comienza con una decisión. El arte de amar y amar a alguien es también una decisión, es una elección. ¿Qué me impide amar? Mis bloqueos, mis traumas, todas esas historias que yo traigo y que no he podido resolver. Fíjate qué interesante, la Biblia ya lo dice, los pecados de nuestros padres no resueltos se van a pasar hasta la tercera o cuarta generación. Françoise Dolto, que fue una psicóloga francesa muy interesante, especialista en niños, ella dijo que ella no podía creer y que le conmovía encontrar cantidad de niños en consulta que padecían sintomatología sin ser pacientes patológicos, que estos niños estaban portando sufrimientos que no eran de ellos. Entonces siempre la invitación que yo siempre hago es esta idea de que el gran desafío que tenemos los seres humanos es conocer quiénes somos. Eso es lo más difícil. Lo más difícil en el mundo es conocer quiénes somos. Lo más fácil es hablar mal de los demás, pero lo más difícil es conocer quiénes somos. Cuando vos conocés quién sos realmente, te convertís en un protagonista indestructible de tu propia vida. Por eso yo digo que en mi profesión uno de mis grandes desafíos es ayudar a pensar a las personas y que entiendan que tienen que sanarse como hombres y como mujeres, porque si nosotros no lo hacemos, nuestras próximas generaciones son las que van a tener que lidiar con estos aspectos de nuestra personalidad, nuestros conflictos no resueltos, los van a tener que resolver. Por eso es que hoy está tan de auge las constelaciones familiares y toda esta mirada de revisar, ir al origen, dónde se creó y se originó este conflicto. Porque de una manera u otra, esta energía va viajando a través de los sistemas familiares de generación en generación. Esto puede ser lo no dicho, los abandonos, las mentiras, los secretos, los abusos. Todas situaciones que hoy las vemos y nos las encontramos
sintomatológicamente. Martín, ¿cómo, cómo canalizas tu necesidad de escribir también? Porque es una necesidad. Absolutamente, es una energía que está siempre ahí. A veces está interrumpida. A mí me inspira escribir los lugares donde estoy. Necesito siempre estar como en un proceso de mucho insight. Esto es lo que me ha ofrecido y lo que me agradezco todos los días, haber tomado la decisión de vivir acá cerca del mar, del océano. Es muy inspiracional para mí. Yo paso 6 meses del año viviendo aquí y 6 meses del año, a veces un poco menos, a veces un poco más, en Italia, en la preciosa Toscana, que también es otro foco de mucha inspiración, ¿no? Esta idea de volver siempre a los orígenes, a estos lugares. Yo siempre digo, por ejemplo, en Toscana, que una de las cosas que a mí me ha hecho introducirme mucho en todo lo que está relacionado con la espiritualidad fue practicar mucho la contemplación, la gratitud, el agradecimiento, estar en constante gratitud por todo lo que he podido lograr. Yo no creo en el destino como tal. Yo soy una persona que creo más en la direccionalidad que le damos a la vida, la intención hacia dónde nos dirigimos, y por eso yo me agradezco a mí siempre por haber tomado las elecciones justas y haber aprendido de los errores, de haber tomado decisiones que no han estado tan justas en ese momento. Todo esto desencadena y va siempre a un mismo lugar, que activa siempre mi creatividad, me invita siempre a la reflexión. Una de las cosas que en Italia yo tengo un lugar donde trabajo, donde veo siempre por una ventana y veo los cipreses. Los cipreses y los olivos son los típicos árboles italianos, ¿no? Pero principalmente de la región de Toscana. Y una de las cosas que comprendí es que la majestuosidad que tienen los cipreses, que tienen 20, 30 metros de altura, siempre me pregunto cómo se hacen para sostenerse cuando pasan las tormentas, porque hay unos tormentones muy importantes también allí, ¿no? En la época de invierno. Y descubrí que los cipreses tienen la misma altura, lo tienen de raíz. Es decir, si tienen 20 metros de altura, tienen 20 metros de raíz. Y esto me invitó siempre a entender que el único camino posible para atravesar las crisis, las situaciones de tormenta, de tempestades, etcétera, etcétera, las encrucijadas que tenemos en la vida, es que nosotros estemos realmente enraizados con nuestra profundidad, con nuestra espiritualidad, pero principalmente con nuestro ser más profundo. Y eso es lo que activa en mí empezar a escribir, me cautiva, despierta mi lado creativo, pero en el mayor caso y en la mayor cantidad de veces siempre está relacionado con cosas que observo, que contemplo, que reflexiono y que han tenido que ver con cosas que me han atravesado a mí desde mi propia experiencia. Mis libros están todos relacionados con experiencias mías personales que de una manera u otra me han marcado en distintas etapas de la vida. Y me inspiro todo el tiempo desde ese lugar. De hecho, tengo ya varios proyectos en mi mente que solamente tengo que encontrarme y hacerme el tiempo para bajarlos y crear nuevos libros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con la temática de estos libros? Porque uno lo que puede pensar naturalmente es que tienen que ver con tu profesión también. Sí. A veces, cuando una persona de tus características escribe un libro, no tiene por qué de forma obligada escribir sobre lo que es su profesión. Sin embargo, puede haber pinceladas, sí, de lo que uno quiere transmitir, ¿verdad? Pero llevado de otro lugar también. Porque si no, es muy pesado. Es como esas caricaturas que se hacen en las seriales norteamericanas, ¿no? La camiseta de fulano, el helado de fulano, el skate de fulano, está todo, y al final todo gira en torno a eso. Abrirse un poco también está bueno, ¿no? Absolutamente. Yo siempre digo que mis grandes maestros han sido mis consultantes, la gente que ha venido a mi consulta. La primera novela que escribí, que se llama Un vuelo a Roma, es una novela que yo se la dediqué a quien ha sido mi analista 25 años, porque ha sido un gran profesional que me ha siempre incentivado a abrir mi mente a cuestiones creativas, a observar qué es lo que pasa alrededor, cómo resueno yo con eso que sucede.
Y recuerdo que cuando empecé a escribir Un vuelo a Roma, tenía toda la idea, pero no encontraba la manera de cómo explicarlo, cómo contarlo. Y así fue donde tomé ejemplos de consultantes que vinieron a mi consulta. Por eso transcurre, es un libro que habla sobre la búsqueda de la felicidad y transcurre en un avión, en un aeropuerto, donde incluso yo también interactúo, porque yo también soy pasajero de ese vuelo, en esta búsqueda de la felicidad. Y son diferentes historias que me ha tocado acompañar, que me han conmovido, que me han tocado de una manera, que me han atravesado, diría yo, porque me han reflejado incluso muchas cosas que están relacionadas, que cuando uno acompaña los procesos del otro, se está acompañando a uno mismo también, ¿no? Y el resonar constantemente con lo que el otro está transitando te obliga a revisar y a mirar tu propia historia. Entonces, Un vuelo a Roma ha sido un libro que habla de la búsqueda de la felicidad, entendiendo la felicidad como eso, como esta posibilidad y esta decisión de regalarle al mundo nuestra propia transformación, porque todo comienza con eso, con el viaje de la vida, con las decisiones, con los imprevistos. Y hay un momento en la vida en que tenemos que tomar una decisión, como la decisión que tomé yo de irme a vivir a Italia, ¿no? Con todo lo que eso significa. Yo tengo 2 hijos, la más chica tiene 15, y una de las cosas que más me motivó a hacer esto es mostrarle a mis hijos que ellos tienen alas y que son libres para ir por sus propias motivaciones y sus propios destinos, y las elecciones de vida que ellos quieran. Entonces, yo siempre digo, y siempre he armado muchos castillos en el aire en mi mente, he tenido una mente muy frondosa desde muy niño, y una de mis cosas pendientes era vivir en Italia. Hace muchos años que viajaba y siempre decía, acá voy a vivir, acá va a haber algo de mi historia. Y la vida me sorprendió con estos cruces de camino que digo, que los pude aceptar, que lo pude tomar como tal. Y hoy me estoy tan agradecido de haber podido lograr tomar esa decisión junto a mi pareja de irnos a vivir a Italia, de tener esta posibilidad de vivir, de abrirse a otras culturas, que si uno me lo planteaba hace 20 años atrás, era imposible tomar esa decisión. Por eso, cuando yo escribí Un vuelo a Roma tuvo que ver con mi propia transición, mi propio viaje, hasta llegar a encontrarme con quien yo quería ser, habiendo tomado la decisión que lo único que yo podía ofrecer de mi experiencia era mi propia transformación. El escribir es la necesidad de poner un punto final, una rúbrica a una etapa en la vida. En mi caso, una de las cosas más maravillosas que yo entendí, sobre todo escribiendo mi segunda novela, que se llama La casa de la Toscana, ha sido una novela que habla sobre el perdón, sobre los lazos familiares, sobre estos procesos personales donde uno se tiene que autoinvitar a la reflexión consciente para evolucionar en la vida, y que todo comienza con la aceptación de quién sos y hacia dónde te dirigís y qué querés en tu vida. Y la única manera para poder lograr esto es aceptando tu realidad tal cual es y generando un cambio, una motivación. Y luego el perdón viene solo. Sí, entonces. Entonces, este libro marcó un antes y un después. Yo siempre digo que ha sido como un cierre de una etapa de mi vida que yo la entregué en forma de historia. Es una novela que anduvo y anda muy bien porque la gente se siente muy identificada con estos personajes. Obviamente es una novela, pero donde he puesto mi alma, he puesto la mirada de ese niño que era el protagonista y ese protagonista de esa historia maravillosa que termina con el perdón. ¿El perdón a quién, puedo preguntar? Sí, yo siempre digo que el perdón no es hacia los demás, es hacia uno mismo, es el perdón del ego. Cuando uno se perdona a uno mismo por muchas situaciones que permitió, por muchas situaciones que cuando uno aprende a tachar el me de las frases me hicieron, ¿no? Uno tacha el me, es hicieron, y uno empieza a tomar al otro como con una mirada más compasiva, como hablábamos antes, con una mirada más realista del otro, que el otro no me hace nada ni me hizo nada. Es decir, simplemente me ayudó en mi propio crecimiento y evolución personal.
Entonces la Casa de la Toscana tiene que ver con esto, con un libro donde yo he soltado una etapa de mi vida, donde me he tomado un café conmigo mismo y he decidido que a partir de ese libro que yo le regalaba al mundo, empezaba una nueva etapa en mi vida, una etapa más introspectiva, mucho más reflexiva, habiendo tomado la decisión de cómo yo quería vivir mi vida. Y unos años después apareció 365, ¿sí? Una reflexión por día, un libro maravilloso que me dio mucho placer escribirlo, porque es donde volqué por medio de 365 reflexiones que pueden abrirse el libro al azar, pero que te invitan a acompañarte en todos los días de tu vida, en reflexiones que yo he ido incorporando en más de 20 años de profesión y que las he volcado en un libro. Y como siempre digo, una vez que bajan, ya no es mío, es de la gente. Entonces, creo que eso es lo que hace la creatividad. La creatividad te ayuda a pensar cuestiones que has aprendido y has atravesado de la experiencia y que cuando se las regalás al mundo, empiezan a resignificar de otra manera. Es maravilloso y es conmovedor ver cómo la gente me escribe identificadas con cada personaje de mis libros o con cada reflexión. Y entonces digo, qué maravilloso, porque hoy a los 50 años me toma esta idea de decir, estoy donde quiero estar. Y eso no es poca cosa. Me estaba acordando porque, claro, este es tu tercer libro, Sí. ¿verdad? Y cuando uno toma la escritura como la tomas tú, que hay también, me imagino que hay un tema de conclusiones personales, ¿no? Como lo hablábamos recién, un tema de etapas. Me hace acordar a un tatuador que un día me dijo que hacerse un tatuaje era muy peligroso, porque una vez que te hacías uno te querías hacer más. Entonces me pregunto, ¿en qué andas vos ahora en lo que tiene que ver con nuevas temáticas para otro libro? Sí, fíjate qué interesante, acabo de terminar otro libro, que es un libro que cuando lo terminé, me di cuenta que había quedado muy técnico. Entonces lo dejé de costado. Como hay que hacer a veces con las cosas, hay que darles un tiempo, hay que darles un reposo. Técnico me refiero a un libro muy enfocado a personas que ya traían mucho entrenamiento en el trabajo personal. Y en realidad mi gran pasión hoy es escribir para todo el mundo, para que todo el mundo pueda entender conceptos que muchas veces y despejar conceptos que muchas veces son difíciles de entender. Entonces he decidido que ese libro lo voy a tomar y en vez de hacer un solo libro, voy a hacer 3 pequeños libros que tengan un acceso más simple, más sencillo a la hora de abordarlos. Es un libro que habla del manual de la supervivencia humana, es decir, cómo aprender a sobrevivir a los después, a las crisis, a estos cambios de sentido que muchas veces nos da la vida, a estas encrucijadas, a cómo de una manera u otra poder entender que aunque nos sentamos las peores del mundo, incluso hay muchas personas que se sienten las personas más desdichadas del mundo, entender que no necesariamente, aunque vos sientas esto, tengas que funcionar como tal, que no podemos ir por la vida haciendo solamente lo que sentimos. Nosotros tenemos que entender y entrenar 3 tipos de mentes, digo yo. Hay 2 que todos las conocemos. Tenemos una mente racional, que es una mente que Einstein decía, la mente racional es la tirana, decía, porque muchas veces la tiranía de la razón hablaba él. Él decía que a veces cuando caemos en una hiperintelectualización de todo nuestro discurso, de todo lo que hablamos, terminamos enroscados en problemáticas que no podemos salir de allí. Pero por otro lado, nuestra mente racional es la que nos impulsa a tomar buenas decisiones. Entonces uno tiene que encontrar un equilibrio entre lo emocional y lo racional. La mente emocional, si tomamos las decisiones de lo emocional, también probablemente vamos a equivocarnos. Entonces hay que encontrar un equilibrio y para esto lo que yo ofrezco es desarrollar, entrenar una tercera mente, que es la mente sabia, que es esa mente que habla y que está dirigida por nuestro corazón. Es nuestra mente más intuitiva, es la mente que nunca falla, porque es la mente que conecta y que nos obliga a tomar las decisiones desde quiénes somos y qué es lo que queremos. Para esto tenemos que revisar cómo estamos mirando nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros valores. Es una invitación a hacer un cambio de paradigma. Cuando uno logra esto, yo siempre digo, cuando te conoces a vos mismo, tenés el mundo a tus pies.
Estaba pensando en ese Martín que se había criado en Atlántida, con todo lo que tú me contabas, en lo que tenía que ver con el monte, la trepada al árbol, ese Martín inquieto, ¿no? En el que vos decías Daniel el terrible, Daniel el travieso, como lo conocimos acá también. Y uno piensa en una persona que también acá donde estamos, ¿no? Que se ha criado por lo menos buscando el contacto con la naturaleza, Mm. ¿no? Y sacándole cualquier tipo de romanticismo a todo esto, ¿cuánto hay de valores naturales en todo lo que tú planteas? Mm. Porque las verdades no las escribimos las personas, las verdades no las escribe un Dios, ni están escritas ni en la Biblia, ni en el Corán, ni en ningún lado. Las verdades son naturales, las verdades son universales. Hay un equilibrio entre lo que está bien y lo que está mal, entre el amor y el enojo. Todo lo que hemos hablado exige un equilibrio. Y no somos nosotros los autores de ese equilibrio, es la naturaleza, es la vida misma. Es la vida misma. Las cosas son lo que son. Nosotros hemos aprendido a distorsionarlas, a modificar la percepción que tenemos de lo que son las cosas. Y este es el desafío más importante que tenemos como seres humanos. Descubrir cómo estoy mirando la vida. Una de las cosas en mi método, en el método RAM, que es un método que yo he desarrollado, un método no es más ni menos que un camino a seguir experiencial que yo le he ofrecido a la gente. Tengo algo que se llaman, y que aprendí de una psicóloga francesa hace muchos años, que se llama el análisis transaccional. Son los guiones de vida. Los guiones de vida que todos sabiéndolo o no, nos permiten de una manera u otra entender cuáles son aquellas cosas que venimos arrastrando que no nos permiten, ¿sí?, mirar la vida como la vida realmente es. Es decir, las grandes problemáticas de los seres humanos vienen de tres lugares básicos, que es muy importante entenderlo. El primero es de cómo mi madre hablaba con mi padre, cómo se comunicaban entre ellos. Esta es una de las primeras premisas. La segunda es cómo mi madre y mi padre, o mis cuidadores, valga el caso, ¿sí?, hablaban entre ellos de mí. Cómo entre ellos hablaban de mí, la percepción que yo tenía de lo que ellos pensaban de mí. Y la tercera cosa es cómo cada uno de ellos se dirigía a mí, cómo me hablaban a mí. Esto desencadena en tres lugares sumamente importantes, que son los tres nódulos que uno entiende y ve y recibe en consulta. El primero es cómo nos relacionamos con lo social y con el trabajo, o el tipo de trabajo, el tipo de profesión que hemos elegido, que queremos o que no podemos encontrar. El segundo es cómo nos relacionamos con el tipo de parejas que elegimos. Y el tercero, que para mí es el más importante, es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y ahí entran todos los autos, el autodiálogo, la autopercepción, el autoconcepto que yo tengo de mí mismo. Cuando yo empiezo a entender cuál es el origen de todas estas ideas que yo tengo, que se transforman en mis representaciones mentales, en mis creencias y en mis hábitos, salimos de esta idea, porque vivimos en una sociedad donde siempre estamos buscando al culpable, el que me hizo esto, el que me hizo lo otro, y entonces cuando uno busca al culpable es porque está haciendo constantemente un juicio, y tengo que enjuiciar y lo tengo que castigar. Yo recuerdo cuando éramos chicos que rompías algo y te decían, te lo dije, ahora, ¿no? Venimos de esta cosa, o quién rompió esto, quién se comió tal cosa, ¿no? Todos seguramente nos acordaremos de estas ideas. Venimos de sociedades donde siempre se busca quién es el culpable. Sin embargo, la invitación que yo hago en mi método es a mirar quiénes somos los responsables de generar este cambio. Como dijimos al principio, nosotros somos la continuidad de un sistema familiar, pero también somos originales, con lo cual nosotros podemos decidir cómo direccionamos nuestra vida, es decir, salir de esta idea de que los padres son los culpables. Los padres no tienen culpa de nada, han hecho lo que han podido con los recursos que han tenido en ese momento. Entender esto es muy liberador. Entender que ellos no son
culpables, sí muchas veces son causantes de muchas situaciones que hoy nos invita a nosotros a mirarlas, a nosotros aceptar los padres que nos tocaron. Nos puede llevar un segundo, pero llegar a ese segundo de aceptación puede transformarse en toda una vida, meses y años de sufrimiento. ¿Y por qué no aceptamos a esta madre que me tocó y a este padre que me tocó sin ponerlos en el lugar de culpa? Vos sos el responsable y el culpable de lo que a mí me Hubo sucede. terapeutas que lo hicieron por nosotros antes y escribieron libros y tuvieron programas de televisión y salían en radio y se hicieron públicos. Y esos fueron los primeros que nos justificaron. Y hay algo muy interesante también, que está relacionado con esto que hemos aprendido, que es la culpa. La culpa, el famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Que muchas veces los dogmas religiosos o las religiones nos han transmitido de generación en generación. Yo me puedo dar cuenta que en algún momento de estos procesos de desarrollo personal, uno entiende cómo las personas llegan a este punto de entender que nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, la pareja que hemos elegido, no están relacionados con que ellos son los culpables de lo que a mí me sucede y lo que a mí me pasa. Lo que sucede es que lo que uno tiene que entender es la circunstancia, la realidad que me ha tocado vivir dentro de ese sistema. Fíjate, cuando uno se encuentra con personas muy culposas o que tienen mucha culpa, ¿sí? Que es una de las grandes problemáticas, porque la gente no hace los cambios o no acepta porque tiene miedo a sufrir. Cuando uno entiende que todo lo contrario, cuando uno sale de esa zona de confort, mal dicho de confort, de no corrernos de esos lugares y no salir de esos lugares que nos tienen totalmente atrapados, ¿qué sucede? Cuando vos empezás a entender que aceptás esto y que todo se destraba, cuando hay una aceptación, el perdón luego viene solo, porque no necesitas perdonar nada, necesitas perdonarte a vos mismo, el famoso perdón del ego, Cairo, ¿sí? Y uno se pregunta, y esto capaz que uno nunca sabe quién puede estar mirando esto, Martín, y puede haber un niño que se colgó o una persona muy joven que se colgó a mirar esto. ¿Cuán importante es una vez que mi pie patea la pelota, rompe el jarrón o rompe el vidrio o me como la última milanesa de la heladera que Dios sabe para quién era, pero parecía que no la podía tocar nadie? ¿Qué pasa si yo inflo el pecho y digo, fui yo? Muy bien. En vez de decir, la primero que se nos ocurre, ¿no? Yo no fui. Ahí pasan dos cosas súper interesantes con esto que traes. La primera, que está relacionada que vivimos en una sociedad donde nos exige honestidad, pero cuando vos sos honesto y transparente, Te va mal. te va mal. Esa es la primera. Y la segunda es que en mayor y menor medida, muchas personas vienen de sistemas abusivos. Y entendiendo el abuso como una situación que muchas veces son muy tremendas y muy profundas, abusos físicos, emocionales, psicológicos, sexuales, económicos, el tipo de abuso que sea. Cuando vos te encontrás con una persona que lleva y acarrea en sus hombros mucha culpa, lo primero que te invita a pensar es que ahí atrás hay toda una historia de algún tipo de abuso, fuere el que fuere. ¿Qué sucede con el abuso? El abuso es una energía obturada que está allí y que no nos permite, de una u otra manera, poder transitar nuestra vida de una manera correcta. Estamos con una energía bloqueada, hay un trauma, hay una situación allí. Esta energía que nosotros ponemos mental en estar todo el tiempo detrás de esa situación, hace que nosotros restemos energía a nosotros mismos para nuestras actividades, para nuestros deseos y para desarrollarnos y evolucionar en la vida. ¿Esto qué significa? Que quedamos poco disponibles emocionalmente para hacer lo que vinimos a hacer y lo que estamos destinados a hacer. Entonces, ¿qué sucede? El mundo está lleno de personas pausadas, postergadas, procrastinadas. Y claro, ¿quién le da de comer a la procrastinación? ¿Quién le da de comer a la postergación, a esta indecisión, a esta
no posibilidad de darme esa oportunidad de ser quien yo quiero ser, los miedos y las inseguridades. Es decir, una persona que viene de un sistema abusivo es tan fuerte como impacta en su vida que luego esto se va a ver reflejado en la imposibilidad de tomar decisiones, de convertirse en quienes quieren ser. Hablabas ahora, terminabas esta frase con quienes quieren ser. Hablaste de la evolución y esta es una apreciación muy personal y capaz que nos ponemos un poco más filosóficos, Martín, pero yo entiendo que más allá de que nos autodenominamos como sapiens, sapiens dos veces, mientras tengamos uñas, mientras tengamos dientes y mientras tengamos pelo, seguimos evolucionando. No importa el confort que hayamos creado y nos rodee, todavía estamos en etapas de evolución. Lo que pasa es que uno trata de ver, parecería que nos hemos concentrado en evolucionar en lo que tiene que ver con lo físico, con nuestras aptitudes físicas y con todo lo que nos rodea, repito, para hacer de nuestra vida algo más confortable, desde lo tecnológico hasta este sofá en el que estamos sentados. ¿Qué es lo que pasa con lo espiritual? ¿Qué es lo que pasa con lo mental? ¿Qué es lo que pasa con lo objetivo a la hora de convivir con nosotros mismos y con los demás? Esto que este trabajo que tú estás haciendo, que hacen otros también, cada uno con su método y cada uno a su manera, ¿ayuda a seguir en una evolución más completa como seres? Muy bien. Fíjate qué interesante. Todo esto que vos acabás de mencionar y resumir muy bien es toda la invitación que yo hago cuando trabajo los guiones de vida con una persona. Los guiones de vida los creó un psiquiatra canadiense, o el análisis transaccional, la teoría del análisis transaccional, que se llamaba Eric Berne. A partir de ahí él creó algo, él tenía una base psicoanalítica muy profunda, y él decía, sabiéndolo o no, todos venimos de un sistema que nos ha condicionado para ser quienes somos hoy, quien nos ha alejado de nuestro lado espiritual, de nuestro potencial, de quienes podríamos llegar a ser. Por eso el mundo está lleno de gente frustrada y vacía, porque no han podido encontrar quiénes son ellos y están todo el tiempo buscando quién es el culpable y el responsable. Ahí es donde la gente está tan confundida, que toman estas fórmulas mágicas que tenemos al alcance de la mano, donde todo se resuelve de un momento para otro. Si usted hace esto, usted automáticamente va a sanar su vida. Lo que hace mi método, lo que hacen los guiones de vida. ¿Qué son los guiones de vida? Los guiones de vida fueron creados por un psiquiatra canadiense que se llamaba Eric Berne. Yo tuve la fortuna de haber conocido una de las discípulas, una psicóloga francesa, que me enseñó en una formación que tuve a hacer estos guiones de vida, herramienta que me ha servido para agilizar los procesos, no para acelerarlos, pero le generan una dinámica al proceso que cada uno hace en conexión con su lado interno, su lado espiritual, su lado reflexivo y emocional, que te invita a trabajar 5 ejes. A trabajar el vínculo con tu madre o cómo la estás viendo, el vínculo con tu padre, el vínculo con tus pares, que son tus hermanos, con el tipo de pareja que hemos elegido, que elegimos o que no estamos pudiendo encontrar, y principalmente la relación contigo mismo. Entonces, el guión lo que te invita es a despejar todos aquellos preconceptos, todos esos juicios, todas esas sensaciones que uno trae de que nuestros padres son culpables de lo que nos sucede, y te invita a mirar tu realidad tal cual es. Entonces allí, el método, que es lo que me parece maravilloso, los guiones de vida, lo que invitan es que prácticamente en una sesión de 2 horas, 2 horas y media, vos podés mirar realmente lo que tenés que trabajar. Lo que sucede muchas veces es que las personas van saltando de espacio en espacio, de terapeuta en terapeuta, tratando de escuchar lo que quieren escuchar. El guión lo que te invita es a mirar lo que realmente tenés que trabajar, acercándote de una manera más amorosa y autoinvitándote a entender que vos sos el único responsable de tomar la decisión hacia dónde querés dirigir tu propia vida. ¿Por qué ir en pos de la instantaneidad de las cosas? ¿Por qué no disfrutar del proceso? ¿Por qué no disfrutar del camino?
La única autoridad que nos habilita a los seres humanos a hablar es nuestra propia experiencia. Si nosotros no abrimos la puerta a transitar conscientemente, con un nivel de conciencia, nuestra propia experiencia, con todo lo bueno y lo no tan bueno, pero que nosotros luego tenemos la posibilidad de elegir y decidir qué hacemos con todo esto. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos, es regalarle al mundo nuestra propia transformación. A veces la gente no quiere acercarse a la decisión de modificar ciertos patrones que tiene, porque mi madre por lo general siempre dice, bueno, pero no hay que hablar del pasado, no hay que hablar de los antepasados, hay que dejar descansar en paz a los muertos. Lo que sucede es que no está relacionado con esto, está relacionado con ver cómo se vienen repitiendo los patrones de generación en generación, y al tener la posibilidad de mirarlos, de ser conscientes de esto, tengo la posibilidad de transformarme, de cambiarlo y generar una vida que sea mucho más valiosa para mi propia persona. Martín, ¿se sana con todo esto? Muy buena la pregunta. Sanamos cuando nos damos cuenta lo que la vida tiene para enseñarnos, cuando generamos esta apertura mental para abrirnos a lo que tenemos que aprender y lo que la vida nos tiene para enseñar. También sanamos cuando podemos ser más conscientes, aunque atravesemos por las mismas situaciones o por personas que han decidido o no han podido modificar y cambiar ciertas características, cómo enfrentar o pararme frente a esas situaciones que antes me herían, pero hoy más consciente para no volver a lastimarme. Somos personas que sanamos cuando aprendemos a abrazar nuestra propia vulnerabilidad, pero principalmente somos personas que sanamos o sabemos que hemos sanado cuando nos damos cuenta y cuando aceptamos que nos podemos equivocar, pero siempre podemos volver a empezar. ¿Cómo me doy cuenta que ya sané? ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy sano? Haciendo tu guión de vida.